Muchísimas gracias realmente a la organización por haberme invitado y a todos ustedes por estar presentes. Decir 50 años de investigar o de tener experiencias de contacto extraterrestre se dice fácil, pero son 50 años. Y realmente no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por toda la gente maravillosa, tanto periodistas que me entrevistaron, gente que me acogió, gente que compartió conmigo, todos ellos me han enseñado mucho, de los que he aprendido y de los que estoy muy agradecidos. Empezando por Antonio Rivera, el padre de la ufología española, a quien tuve el honor de conocerlo, era amigo de mi papá. Mi propio padre, José Carlos Paz García Corrochano, gran investigador del tema de los ovnis. Antes de que yo naciera, él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. A mí, en lo personal, no me interesaba mucho el tema de los ovnis. A la edad de 17 años me interesaba más encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Pero en la religión todo era un misterio. Y en la ciencia todo era una teoría, porque no se podía verificar o comprobar nada, sino todo son posibilidades. Entonces estaba buscando respuestas. Y ahí me encuentro en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Mi padre, en los primeros programas de la televisión en el Perú, junto con amigos suyos de la Fuerza Aérea, ya hablando de los ovnis, a comienzos de los 50. Mi padre es el segundo sentado de izquierda hacia derecha. Él fue amigo y compartió sus investigaciones con Fabio Serpa en la Argentina, con don Pedro Romaniuk, con don Pedro Ferri Santa Cruz, el gran investigador y ufólogo de México, quien organizó el primer Congreso Mundial del Fenómeno OVNI que se hizo en México, para todo el mundo. En los años 60, en el Perú, un ingeniero de origen yugoslavo, o sea, todavía hablamos de Yugoslavia, pues Vlado Kapetanović, él trabajaba en una hidroeléctrica y de pronto la gente campesina le dice, ya bajaron los taitadíos. Taitadíos es como Dios, ya en lo alto del monte, y vienen a sanar a la gente del pueblo. Él por curiosidad fue a ver de qué se trataba, porque comenzó, como la energía de la hidroeléctrica comenzó a verse afectada. ¿Ya? Entonces algo estaba fallando. Entonces, ¿y qué han venido el taitadíos o estos seres? ¿De quién están hablando? Entonces, él se fue, o sea, salió de la hidroeléctrica en compañía de los capataces, de los funcionarios y de los empleados, y ven realmente, es lo que él afirma, un ovni, ¿no?, aterrizando cerca de un poblado indígena, y todos los indígenas, pues, o los campesinos, iban llevando a su gente enferma. Y los subían a la nave y los devolvían ya sanitos. Pues lamentablemente en mi país tenemos una geografía muy accidentada y no llega la seguridad social, no llega los médicos a cualquier otra parte, ¿no? Entonces, pues estos seres hacían una ayuda benéfica en cuanto a sanación. Esto en el Cañón del Pato, en Ancash. Entonces, entre 1960 y 61, Vlado Kapetanović afirmó haber entrado en contacto con seres provenientes de un planeta llamado Apu. En el idioma quechua, en el idioma de los Andes, pues Apu significa espíritu de la montaña, porque generalmente estos objetos aparecen en lo alto de las montañas. Y cuando los campesinos querían tener contacto con estos Apu, con estos seres, tenían que subir a lo alto de la montaña. Curioso, ¿no?, que Moisés sube a lo alto de la montaña para tener contacto, pues, con Yahvé. Tenemos la estela de Naram Sin, donde este rey acadio sube lo alto del monte, ¿no?, para entrar en contacto con los Shem, con los Mu, con estas como estrellas voladoras que descienden en lo alto de la montaña.
En la estela de Hammurabi, por ejemplo, el dios Shamash, ¿no? Le entrega a Hammurabi pues, todo un decálogo, toda una serie de leyes, y él tiene que subir a lo alto de una montaña para entrar en contacto con el dios Sol, que no era otra cosa probablemente que un disco volante. Pues recién en la década de los años 80, Vlado Kapetanovich contó su experiencia. O sea, hasta los años 80 nadie sabía que este ingeniero de origen yugoslavo había tenido experiencias de contacto. ¿Por qué? Porque tampoco quería perjudicar su profesión de ingeniero, pues si no lo hubieran votado de la hidroeléctrica. O sea, era un ingeniero extranjero trabajando en el Perú. Imagínense que dijera que tenía contacto, porque no solamente vio cómo los bajaban a los campesinos y los subían dentro de la nave y los sanaban, sino que él se acercó y comenzó a hacerles preguntas. En los años 80, él da a conocer la experiencia que en los años 60 había tenido. Pues en 1968, en el Perú, un diplomático dominicano iba por la carretera y de pronto el auto dejó de funcionar. Y él lo que afirma es que un ovni había aterrizado al lado de la carretera y bajaron unos seres de apariencia humana y le dijeron ya que como él era diplomático, él podía dar un mensaje. Que estaban preocupados seres que provenían de Ganímedes, una de las nubes de Júpiter, donde no había vida natural sino artificial, estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo aquí en nuestro planeta. Este diplomático dijo, sí, lo que ustedes quieran. Una vez que se fueron, se fue a toda carrera, ya el auto funcionó y se olvidó del asunto. Entonces, en 1970 tenía un sentimiento de culpa de nunca haber contado, nunca haber dicho para no exponerse, ¿no? A la experiencia y perder su imagen pública. Entonces, ya en los años 70 o el 70 mismo, lo cambiaban a él. Él se tenía que marchar del Perú. Entonces buscó a alguien a poder contarle esto para quitarse el peso de encima. Y mi padre investigaba los ovnis ya con la gente de la Fuerza Aérea. Entonces lo buscó y le dijo, don Carlos, ¿le puedo contar una experiencia? Dígame. Y comenzó a contárselo. Dijo, no, espérese. Déjeme reunir a un grupo de personas ya para contárselo. No, es que no quiero exponerme. No, toda esta gente lo va a guardar en silencio, le prometemos discreción. Entonces mi padre reunió a esta gente de la Fuerza Aérea, amigos suyos, que no eran de la Fuerza Aérea, pero muy cercanos a él, y este diplomático cuenta la experiencia que ha tenido. Entre los presentes estaba José Rociano Holder, que bajo el seudónimo de Josip Ibrahim publicó el libro Yo visité Ganímedes, que narra la experiencia de este diplomático dominicano. O sea, después de que escuchó la conferencia, le dijo a mi padre, Carlos, esta noticia, o sea, esta información que ha contado el diplomático es realmente muy valiosa, habría que publicarlo. No, nosotros nos hemos comprometido con él de no dar a conocer su experiencia. Entonces, lo voy a escribir de una forma anovelada. Entonces, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Josip Ibrahim, José Abraham, que es el mismo personaje Pepe del libro, escribe este libro que fue un bestseller. O sea, demostró que la gente sí estaba abierta al tema ovni y verdaderamente estaban no tanto dispuestos a creer cualquier cosa, pero sí interesados en que alguien les pudiera decir que existen posibilidades en el universo. José Rociano Holder no solamente investigaba el tema de los ovnis, era Rosacruz, tenía una formación esotérica y además era espiritista. Entonces escribe su libro, Yo visité Ganímedes, después el éxito comercial fue tremendo, escribe Mi preparación para Ganímedes, otro libro, Yo pacté con los muertos, porque él era espiritista. Mi padre le hizo el prólogo al primer libro de José Rociano Holder, y mucha gente creía que era mi padre el que había tenido el contacto extraterrestre, pero no. O sea, mi padre también se llamaba José Carlos, o sea, Pepe, ya, pero él no era ni Pepe, ni Josip, ni nada, ¿ya? Ahora, el libro salió publicado en el año 72. Yo visité Ganímedes. Y en el año 73, pues salí del colegio y estaba pues con todas esas inquietudes que les mencioné. Entonces, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, porque como él había hecho el prólogo del señor José Rociano Holder, o sea, de Josip Ibrahim, que nadie sabía quién era, porque era un seudónimo,
Entonces, la persona visible era mi papá. Entonces, mi papá tenía que muchas veces aceptar dar conferencias comentando el libro, pero él nunca comentó el libro, solamente comentaba la exobiología, la posibilidad de vida en otros mundos. O sea, una visión astrofísica, ¿ya? Y las posibilidades inmensas, de acuerdo a lo poco que se sabía en los años 70. Entonces, mi papá tenía que dar esa conferencia en la agrupación yoga y mi mamá nos dijo, mi mamá era norteamericana, de Grace Falls, Montana, dice, acompaña a tu papá porque en esas reuniones de yoga van muchas señoras y no quiero que le vayan a echar ojitos al papá. Entonces, tenía que soplarme, pues, una conferencia que ya había escuchado 20,000 veces, ¿no? ¿Ya? Era casi lavado cerebral. Entonces, terminó la conferencia y se me acercan algunas de estas señoras y me dicen, caramba, debe ser algo muy especial tener un padre astrónomo, investigador de todas estas cosas. Sí, bueno, la verdad que no se siente nada la diferencia, pero sí, es interesante. Ya. ¿Y no le interesaría a usted, joven, venir aquí a la yoga y todo? Y que no sé ni de qué se trata la yoga. No, que mire que es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu y hacemos prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación. Ah, qué interesante. Entonces ya de curiosidad me apunté a la yoga y verdaderamente la agarré con fuerza, ¿no? Me hice vegetariano desde los 17 años. Tengo 67 en la actualidad. Y comencé a asistir. Entonces pensé que de pronto a través de la yoga, a través de la interiorización, del trabajo interno, podría encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos formulamos alguna vez. Lo que encontré fue mucha paz interior, pero creo que era también en parte por el apellido, ¿no? Pues en el año 74 salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, utilizando los radiotelescopios de Nuevo México. Y lo más interesante es que decía de que el gobierno norteamericano tenía un grupo de psíquicos, de gente que ha nacido con ciertas facultades de percepción extrasensorial más desarrolladas que el común de la gente y que los utilizan para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, o también para casos de espionaje, no para la CIA. Y que estos psíquicos, habían unos que habían desarrollado la telepatía. Entonces, que se habían planteado la posibilidad de utilizarlos para establecer algún puente de comunicación psíquico con las supuestas inteligencias, si es que existían. Esa noticia estaba bien extraña. Entonces, mi padre organizó una conferencia como comentario a esa noticia e invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, para que disertara sobre percepción extrasensorial, sobre telepatía, ya que mi padre no se metía en esos temas, ¿ya? Entonces se iba a tocar el tema de posibilidad de vida extraterrestre y el tema de las ondas de radio y también el tema de lo paranormal. El día anterior a que diera la conferencia, el doctor Víctor Ñáñez fue a la casa, estaba conversando con mi papá y mi papá nos llamó a mi hermano y a mí. Y este médico nos invitó a nosotros, sus hijos, de los hijos de don Carlos, para que estuviéramos en la conferencia. Caramba, uno, pues con 18 años recién cumplidos, que un médico te invite para que estés en su conferencia, entonces uno se sentía como honrado, ¿no? Entonces yo fui ya de puro curioso, escuché la conferencia y el médico planteaba que de existir los extraterrestres en un universo tan grande, podría ser que no solamente estuvieran llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Yo quedé fascinado, porque pensé, de pronto estos seres tienen la respuesta a mis preguntas. Entonces no me interesaba ver ovnis, lo que me interesaba era encontrar respuestas. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. El médico no solamente habló de posibilidades, dijo que existían personas contactadas ya, entre ellos Eugenio Siracusa, un empleado público, héroe de la Segunda Guerra Mundial en Italia, que había tenido contacto con un ser solar de la quinta dimensión, Adoniesis, y que también había tenido contacto con un comandante de la flota de la galaxia, Astar Sheran.
Bastó de que yo escuchara ese nombre, Astar Sheran, para que internamente algo me hizo vibrar. Dije, esto es verdad. No sé, todo lo demás no sé si será verdad o no, pero ese nombre no me resultaba desconocido. Y también habló de la experiencia, o sea, Astar Sheran, o sea, como un ser realmente muy especial. Y también habló de la experiencia de 1972 del ingeniero Enrique Castillo Rincón. Un ingeniero costarricense que tenía negocios en Caracas, Venezuela, tenía un socio comercial allí, un señor de origen suizo, blanco, alto, rubio, llamado Cyril Weiss, y allá en Colombia tenía también un grupo de empresarios. Entonces había viajado a Bogotá, pues hizo su reunión, sus negocios y todo perfecto, y los empresarios le dicen, Enrique, ¿por qué no te quedas? No es que pensaba acostarme temprano porque realmente ha estado muy cansado el viaje y todo. No, es que vamos a tener una reunión con una contactada mexicana. ¿Con una contactada con quién? Con extraterrestres. Por favor, todos ustedes son empresarios, son gente profesional. ¿Cómo está creyendo? ¿Con extraterrestres, por favor? Sí. Es una discípula de una de las grandes contactados de México, Marla. Marla, una contactada de México, que siendo una ama de casa había tenido contacto con extraterrestres y hasta daba clases a médicos. Una cosa increíble. Pues quien iba a venir era Karenka, ¿ya? Discípula de ella. Bueno, entonces él ya se quedó por curiosidad. Además le habían dicho que era guapa la contactada. Era cantante de ópera, pero muy guapa. Entonces fue y la escuchó a ella decir de que sí, que te había tenido contacto, que le habían dicho que eran seres de las Pléyades, que iban a bajar detrás de la montaña de Monserrate, allá en Bogotá, en un lugar que se llama La Calera, donde hay muchas fincas, donde hay muchas granjas, haciendas, que iban a bajar los ovnis. Entonces todos le dijeron, vamos, Enrique, ¿ya? Y realmente la padeció porque como él venía de tierra caliente, de Costa Rica, y un frío de los 1000 diablos. Entonces, ya desesperado porque no pasaba nada, le dice, por favor, nos podemos ir. Entonces, en ese momento aparece el ovni. Lo que cuenta Enrique Castillo Rincón es que el ovni apareció, aterrizó delante de él y bajaron dos seres con trajes brillantes, con apariencia humana, antropomorfos, cabeza, tronco, extremidades, pero con apariencia de nórdicos, como si fuera gente del norte de Europa. Y lo primero que lo sorprendió fue reconocer a uno de ellos como su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss. Entonces, incrédulo, se acerca y le dice, Cyril, ¿eres tú? Bueno, mi nombre real es Krishnamerk y mi compañero es Cromacan y somos pleyadianos y estamos infiltrados en tu mundo tratando de, como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que se infiltra en una cultura y trata de ir aprendiendo, porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Pues qué bueno, tenía un socio comercial que era de otro mundo, literalmente. ¿Ya? Entonces nos contó, o sea, este médico, doctor Víctor Ñáñez Aguirre, habló de estos dos casos, pero a mí lo que me impactó más fue haber escuchado lo de Astar Sheran, ¿no? Y claro, y hablaban de pleyadianos y todo. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. Con mi papá no, él era el científico, entonces me da vergüenza, me da pena hablar de esos temas con mi papá, ¿ya? Entonces, le conté a mi madre y a mi hermana y les dije, ¿por qué no intentamos? Aprovechando lo aprendido en la yoga. Todo lo que aprendí en la yoga se lo enseñaba a mi mamá y a mi hermana. Entonces, ¿por qué no intentamos, a través de estas técnicas de respiración, que permiten oxigenar la sangre, irrigar mejor el cerebro, tener mejor memoria, mejor concentración. Y de la relajación, que es eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, para poder concentrarte, poner orden al caos mental y aprender a pensar una sola cosa a la vez y reconocer en el camino cuando las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuando no lo son. Para luego llegar al cuarto paso, que es la meditación, dejar la mente en blanco. Liberar la mente de todo pensamiento. Quiero entrar en contacto con el universo, quiero entrar en contacto con Dios en mi corazón, con mi maestro interno, con seres, con la hermandad blanca o con jerarquías o quien sea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quedarme a solas y en silencio conmigo mismo. Aprender a escucharme y a escuchar. Y técnicas de meditación hay muchas. No importa la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas. Pues creo que había aprendido bien la lección de lo que me habían enseñado en la yoga.
Entonces, con mi madre y mi hermana nos pusimos a meditar y al cabo de unos 15 minutos vino a mi mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Años después, cuando tuve la oportunidad de estar en China, en Tibet, en el Nepal, pues en las estupas, los ojos de los bodhisattvas eran exactamente los ojos que venían en mi mente como un patrón de sintonía que me advertía de que el contacto estaba a las puertas. Sentí una ansiedad por escribir, agarré el lápiz y el papel, relajé la mano y al principio fueron trazos desordenados y luego comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo leí eso y dije, ya me rayé yo. Esto me lo inventé. No puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto, pues. ¿Ya? Entonces mi madre y mi hermana, que no habían escrito nada, me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Dije, olvídense, esto es sugestión, no puede ser tan fácil. Pero yo decía, ¿pero por qué no fue con Astar Sheran? ¿Ya? O sea, si era realmente imaginación, tenía que ser con quien de alguna manera me atraía más, y no con el tal Oxal, y de Ganímedes. ¿Ya? Yo no me había leído el libro de Jovis de Ganímedes, no me interesaba mucho el tema, sin embargo venía esto. Entonces ya rompí el papel, lo tiré, fui a mi habitación, me olvidé el asunto. Pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Y no era cierto, éramos los tres los que habíamos recibido el mensaje, solo que yo lo había escrito. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería engañar a nadie, y menos aún quedar en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, lo repetí. La mayoría de las personas que se juntaron ahí no habían meditado en su vida. Entonces hicimos una meditación y de pronto nuevamente me vienen las ganas de escribir. Entonces ya con sarcasmo, ironía, le dice, el extraterrestre dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar, que hará demostrado que esto es imaginación, que es cosa mía. Entonces ya se imaginarán el tipo de preguntas que podían hacer chicos y chicas entre 16, 18 años, uno que otro 20 años. A ver, Sixto, pregúntale, hincha, ¿de qué equipo de fútbol soy? ¿De qué color es mi bicicleta? ¿Qué voy a hacer mañana? Y a todas venían respuestas correctas. Entonces todo el mundo asombrado, pero yo decía, lo que pasa es que nos conocemos, pues. Entonces estoy soltando respuestas probables y tengo tan buena puntería que coincide. Entonces uno de los muchachos dijo, entonces hagamos las preguntas sin decirlas. Las anotamos en un papel, las pensamos y que el supuesto extraterrestre nos lea la mente. Bueno, entonces él anotó un papel sin que nadie se enterara. ¿Por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y yo sin conocer la pregunta recibí, porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya nos verás. Entonces cada pregunta que se hizo coincidía tan exactamente con la respuesta que decía, wow, esta noche estoy de suerte. Puedo decir cualquier tontería y todo coincide. ¿Ya? Entonces la mamá de unos muchachos dijo, Sixto, amiga de mi madre que estaba también presente, que te diga el nombre del libro que tengo yo metido aquí en mi cartera. Que te diga el nombre del libro y el nombre del autor, si es posible. Yo dije, ahora sí, vamos a hacer el ridículo absoluto. Pues tenía que ser, pues tenía que llegar el momento, ¿no? Entonces puse el nombre de un supuesto libro, un supuesto autor y hasta el número de la página que estaba señalizado. O sea, hacer el ridículo con elegancia. ¿Ya? Entonces, la señora nerviosa, temblorosa, saca el libro y lo muestra. Era el libro, el nombre del autor, y ella conscientemente no recordaba dónde estaba marcado el libro. Y era la página exacta. Entonces todo el mundo, asombrado. Yo, caramba, ¿ha visto? No serán extraterrestres, pero hemos descubierto que tengo alguna facultad especial. O sea, yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba agradable, ¿no? Pues se sentía uno el centro de la atención. Entonces mi hermano Charlie, el que tiene su brazo ahí encima del mío, ahí está mi papá, la Mochi, mi mami que está detrás mío, mi hermana Rosy, mi hermano Charlie, mi esposa la Marinita y mis dos hijas Yarin y Tanis. Ya una es ingeniero, la otra es, tiene la maestría en ciencias de la comunicación, ya están casadas, bueno, el tiempo no pasa por gusto. Entonces, mi hermano Charlie ya me dice, bueno, ya que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima,
a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto es real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, ahí está mi hermano Charlie, ¿no? Exigiendo pruebas. Muy bien. Fuimos al desierto. Pues toda la costa de Perú es desierto. Son solamente 55 valles, ¿ya? De ríos que no siempre tienen agua, pues la mayoría del agua se va del otro lado. Por eso del otro lado está la selva amazónica. Pues. Entonces, es muy fácil realmente aislarse, ya saliendo fuera de Lima. Entonces, fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier observación en el cielo. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, inversión térmica, refracción de luz, movimiento aparente de las estrellas, de la luna, todo lo que mi padre como astrónomo nos había enseñado y explicado. Difícilmente pues, nos podían dar gato por liebre, pero siempre existe esta posibilidad, ¿no? Nos subimos a todos los cerros para ver de que no hubiera ningún pueblo cercano, que no hubiera una carretera, ¿no? Para que no hubiera reflejo de luces de coches y todo. Y estamos ahí, en pleno desierto, ¿no? Y nos pusimos a meditar y estuvimos esperando desde el día anterior. Y llegando la hora de la cita, este no es el avistamiento de ese día, porque nosotros no teníamos cámaras fotográficas, ya estoy hablando del año 74. En el año 74 las cámaras fotográficas eran de plástico y tenían un cubo encima que cuando tú tomabas una foto te rebotaba solo 3 metros y explotaba y se deformaba, una cosa ridícula, ¿ya? Entonces, detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y eran cerros donde ya habíamos subido y habíamos visto que detrás no hay nada. Se iluminó y de pronto sale una luz por encima de las crestas de las montañas, se movió y quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces empezó a balancearse y comenzó a descender. Y el grupo que estaba disperso empezó a congregarse más y más y más. ¿Ya? Y el objeto se colocó encima nuestro, calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un techo de luces, giraba el objeto encima nuestro y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que te comunica con ellos. Yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real. Y estaba encima de todos nosotros. Entonces, todos, no solo yo, todos, captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Estuvo un largo rato girando así, luego se elevó y comenzó a subir así como si fuera una escalera invisible, ¿ya? Y luego se marchó a gran velocidad. Ya cuando vimos todos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país del tercer mundo, no tenía sentido alguno que hubiéramos tenido una experiencia de este tipo? Entonces llegamos a pensar que como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que lo dividen. De pronto pues ellos creían que habían bajado en Alemania o en Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces le contamos a mi papá, que era el científico, papá, hemos tenido contacto con los extraterrestres. ¿Con quién? Con los extraterrestres. Entonces mi papá se molestó, porque pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Entonces dije, no me molesten, no. Pero papá, es en serio. No. Ya. Entonces, ahí estamos con mi mamá, mi papá y mi hermanita. Ya los 3 ya fallecieron. Entonces, comenzamos a reunirnos con los amigos, ya intentamos recibir, mensajes, ya no solo yo, sino todo el grupo, y comenzaron ellos a aparecer una y otra vez, de día, de noche, cada vez que salíamos. Pero obviamente nadie nos hacía caso, porque éramos un grupo de muchachos, ¿ya? Incluso conseguir que mi papá nos acompañara a un encuentro fue a regañadientes, ¿ya? Entonces, cuando ya mi padre acepta acompañarnos, él va con un grupo de militares y llevaron pues, telescopios, prismáticos, largavistas para hacer una sesión de astronomía al aire libre, para no perder el tiempo, porque estaba convencido que no iba a aparecer nada. Y
realmente mi padre va con nosotros y aparece en el cielo, detrás de los cerros, un objeto en forma de cilindro, que calcularon medía unos 150 metros. Mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. Qué injusto. Entonces, pero mi papá y los militares, nadie dijo nada. Se guardaron silencio. ¿Qué van a decir? Que nosotros comencemos a decir que han tenido contacto, que mis hijos tienen experiencia. No dijeron nada. Entonces, al mes, o sea, ya para junio del año 74, o sea, había pasado 6 meses desde el primer mensaje, los extraterrestres, los guías, los hermanos mayores, como nosotros les llamamos, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas. Porque el grupo había ido creciendo mucho. Cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, y éramos como 60, 70 personas los que íbamos al desierto. Y en aquel entonces pues era difícil que tuviéramos coche, ¿no? Íbamos en un autobús y del autobús nos íbamos caminando por la carretera, o sea, por los caminos, por el desierto, a veces hasta 12 kilómetros para llegar a esta zona. Entonces nos dijeron, a partir de la próxima salida vayan en grupos no mayores de 7 personas. Entonces conseguimos que el papá de uno de los muchachos le prestara el automóvil, nos fuimos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar por el desierto y iba conversando con el compañero al lado y le hago una pregunta y no me contesta. Entonces me quería buscarlo y no lo vi. Y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, más o menos, en el lugar al que debíamos llegar, que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada, donde ya habíamos ido en varias ocasiones para tener avistamientos. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscarle a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran un muchacho con sus linternas, de pronto un camión, que quién sabe se había metido en el desierto, quién sabe qué podía hacer. Entonces me acerco y veo que de ese domo luminoso sale la silueta de una persona y levanté el brazo y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Yo dije, ni hablar. Se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Un miedo tremendo. Entonces, por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden. Ven. Yo dije, que no. Ya. O sea, había invitado a 7 personas, yo estaba solo, hombre. ¿Ya? ¿Cómo me iba a acercar? Además, en las películas se les ve tan mal a estos seres que quién sabe si yo veía una cosa rara ahí, ¿cómo iba a reaccionar? Entonces, por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero esta vez como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ven. Yo dije, no, gracias. Entonces, si no llegaba el grupo, ni hablar, pues ¿cómo voy a acercarme yo? No. Entonces vi que se dio la vuelta y se metió en la luz. Yo dije, uy, ahora sí ya después me voy a lamentar de haber desaprovechado la experiencia. Y los demás me decían, un cobarde, ¿cómo se te ocurre? Claro, ustedes no estaban aquí, ¿ya? Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces traté de avanzar como pude. Y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura, había un objeto en forma de disco. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz, la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol oriental, no era blanco, rubio, no, parecía un chino. ¿Ya? Y hacía gestos con las manos y la comunicación fue mental. Y me dijo, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarla a otro lugar. Según él, yo la acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Como yo no estaba para creerle o no, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos, es una recreación, a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima,
Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Y yo no lo podía creer. Entonces él me explicaba, y todo mentalmente, que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden en el subsuelo de las lunas, sus ciudades. Y que ellos no son naturales de allí, ellos vienen de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar y que han llegado hace miles de años de los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Y que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso en 1974 era ridículo, porque el único lugar que se había detectado agua en la Tierra, o sea, en el universo conocido, en el año 74, era la Tierra. Los científicos consideraban de que el único lugar con agua era la Tierra, o sea, hasta se pensaba que éramos el único sistema solar con planetas. Estoy hablando solamente de hace 50 años atrás, ¿ya? O sea, todavía no se había descubierto que hubiera agua en lunas de Saturno, como el caso de Encelado, o que agua que sale a la superficie y se seca en Marte, ¿no? El 2015 por parte de la NASA, o en el año 2011 que se descubrió que la Luna, nuestra Luna, tiene casi tanta agua como la Tierra, o el telescopio espacial Herschel de la Unión Europea, que en el año, justamente en también el 2011, ¿no? Se dio a conocer de que se había descubierto una protoestrella, una estrella en proceso de formación, que lanza al espacio chorros, no de fuego ni de radiación, sino chorros de agua, el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Una estrella en proceso de formación y crea una nube de vapor de agua alrededor, de tal manera que garantiza que todos los planetas que van a surgir de esa protoestrella vienen con agua incorporada. Entonces, pero en aquel entonces no se sabía nada de eso. Entonces, que nos dijeran de que debajo del hielo de superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como la Tierra, pues eso era una tontería. Y mucha de la gente detractora de mi persona y del grupo del que yo formo parte dicen: Sixto Paz es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Es que no puedo cambiar la historia. O sea, no puedo variarla simplemente para acomodarla al oído de alguien que está pendiente de ver en qué momento me equivoco, ya para decir, mira, se está contradiciendo. Además, porque es una experiencia que ha involucrado a cientos y miles de personas a nivel mundial. Entonces, no puedo cambiar la historia. ¿Ya? Y entonces, justamente eso es lo que argumentan los detractores. No, es un repetitivo, es un charlatán que siempre repite lo mismo. El tiempo no pasa por gusto y es una fortuna que tú repitas siempre lo mismo para que no digan de que estás acomodando el discurso en función de los últimos descubrimientos de la ciencia. Ustedes saben que en el 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. Qué curioso, ¿no? Qué coincidencia. Bueno, allí en Ganímedes hay seres de varias civilizaciones, no de una sola. Porque según ellos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman el Consejo de la Confederación de Mundos, el Consejo de los 24 Ancianos. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres. Y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes. Y más cerca a nuestros los instructores. También ellos nos dijeron, y eso está publicado ya desde hace 50 años atrás, tengo 21 libros publicados. El primer libro, Los Guías Extraterrestres, tiene 32 ediciones. O sea, y ahí está toda esta historia. Usted va a encontrar ahí atrás un libro que es ese libro como una versión, podríamos decir, actualizada, como una antología de las mejores experiencias que hemos tenido en estos 50 años, que se llama Contacto Extraterrestre. Es un resumen de más de 500 páginas, el libro. Pues ellos nos decían de que ellos tenían grandes plantaciones de algas sobre la superficie de las lunas de Júpiter. Y la sonda Galileo descubrió sobre las lunas de Júpiter lo que parecen ser grandes concentraciones de algas. Qué curioso. Lo que les decía, el 12 de marzo del año 2015, el telescopio espacial Hubble descubre océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. Ahora, Oxal
no sé, en lo que fuimos caminando y pude ver grandes construcciones en forma de domos, pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos y pude ver cultivos hidropónicos y aeropónicos. Estoy hablando del año 74, ¿no? ¿Quién hablaba abiertamente de hidroponía? Pues en los años 70. Pues tenían ahí como unas placas de metal y las plantas y los nutrientes que necesitaban allí. Y después plantas también suspendidas en el aire, aeropónicas. También pude ver hombres, mujeres, algunos niños. Vi un gran estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deportes de competencia, sino una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. En aquel entonces como que esos términos no se utilizaban. También me llevaron a una construcción en forma de cono truncado y en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Hoy día llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces no había esos términos. Entonces era una pantalla como de gas suspendida en el aire. Una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Entonces lo que él me decía es que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y ese pulso de luz violeta, que es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, el cambio, genera todo tipo de mutaciones. Hace 26.000 años atrás, los mamuts murieron congelados, a pesar que eran mamuts lanudos y estaban protegidos por los cambios climáticos. Decir eso en el año 74, ¿no? Que el centro de la galaxia, donde hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y de un agujero negro supuestamente nunca salía nada, o sea, lo absorbía todo, pues hubo que esperar hasta noviembre del año 2010 que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Se calculó que tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y lo más interesante es que la forma que adquiere la proyección del pulso es la de la mitosis celular. Cada 26.000 años se produce una gran mutación generalizada en la vida. Entonces, cuando decimos no sabemos qué pasa, ya que genera el pulso de la vida, cada 26.000 años ocurre esto. Y recién en el año 2015, la NASA pudo confirmar que de otros agujeros negros también se generan esos pulsos. El agujero negro Markarian 335, que está a 324 millones de años luz de distancia de nuestro sistema solar, se captó otro pulso emitido. Ahora, recuerden que cuando uno mira al cielo por las noches, no ve ni el presente ni el futuro. Lo que ve es el pasado. Todas las noches que miramos al cielo, lo que estamos viendo ya pasó, ya no está. ¿Por qué? Porque las estrellas, los planetas, las constelaciones, las galaxias, están tan lejos que lo que nosotros estamos viendo es simplemente un reflejo. Es como que tú tuvieras solamente acceso a un canal de televisión que dan películas de los años 60 y creyeras que la realidad es de los años 60. Igualmente, lo que miramos en el cielo ya es el pasado. Es más, cuando tú miras al sol, estás viendo al sol de hace 8 minutos atrás. No es el sol de ahorita, por lo lejos que está, 150 millones de kilómetros. Bueno, calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá dentro del Sendra. Y me dijeron que ya debía regresar, bueno, después de 4 o 5 días. Entonces, cuando vuelvo, llega el grupo y recién habían pasado 15 minutos. El tiempo suficiente como para que me vieran salir. Uno de los muchachos que venía de lado pudo ver que de canto el Sendra era escasos milímetros. Yo para él aparecía de la nada. Entonces me preguntaron, Sisto, ¿dónde estabas? ¿Qué es esa luz? Preferí no contarles los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos al Sendra y vivimos experiencias similares. Y después muchos de forma individual y de forma colectiva comenzamos a vivir o seguimos viviendo este tipo de experiencias. Esto salió publicado en el primer libro del primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita. A fines del año 74, comienzo el 75. 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco,
que estaba junto a un grupo de soldados patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Vieron bajar una luz que encendió una colina, se concentró allí y entonces el cabo Armando Valdés le dice a los soldados: cúbranme, voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró en el interior de la luz. Y al cabo de 15 minutos, en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir del domo luminoso, simplemente se materializó en medio de todos ellos, con la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Qué curioso, nosotros ya habíamos hablado de eso y está publicado 3 años antes, para que nadie piense que uno acomoda las cosas de acuerdo a la conveniencia, ¿no es cierto? El cabo Valdés no recordaba lo que había vivido. Los siguientes 2 años en la vida del cabo Valdés fueron muy duros, en la época de Pinochet, porque pasó en situación de arresto militar, al parecer por haber sido de otro planeta sin pedir permiso a los superiores. Entonces, al mes de la experiencia Losendra, la nave aterriza delante de todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no le tomaste una foto? Ese tipo de fotos no sale, pues. Y en esa ocasión éramos 25, no fuimos 7. Y solo 4 nos atrevimos a acercarnos a la nave. Y del interior de la nave sí salió un gigante, un ser como de 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color cano platinado, traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, y él dijo que venía de un planeta llamado Apu. Todavía no se hablaba en Perú de la experiencia de Vlado Kapetanovich, porque él no había salido a la palestra, recién salió en los 80, estoy hablando del año 70. Y dijo que él venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4.2 años luz de distancia, que su planeta era más grande que el nuestro, pero tenía las mismas condiciones, campo magnético, tenía continentes rocosos, tenía océanos y todo. Decir eso en el 74 era una tontería. Sin embargo, en el año 2012, tanto la NASA como 3 universidades norteamericanas coincidieron en afirmar de que se había descubierto el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, con condiciones de vida como el nuestro, que sería un planeta que gira alrededor de estrella Alfa de Centauro a 4.2 años luz. Es más, Estados Unidos ya tiene en la mira como el primer exoplaneta al que se piensa ir, ¿no? Una vez que nuestra tecnología ya nos lo permita. Entre las cosas extrañas e insólitas que nos dijeron los extraterrestres en esos contactos fue de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. O sea, que sí llegaron a la Luna. O sea, que no es cierto que no hayan llegado. Sí llegaron. Lo que pasa es que nunca nos dijeron realmente que vieron en la Luna. Y que no fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que fueron los rusos. Los rusos siempre estuvieron un paso, y más de un paso por delante de los Estados Unidos. Ellos colocaron al primer satélite dando vueltas alrededor de la Tierra, el Sputnik. Colocaron al primer animalito dando vueltas, la perrita Laika, al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un vuelo espectacular y cuando regresó se pegó un tortazo, se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se hubiera estrellado a último minuto. Hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin y que hiciera el vuelo perfecto recién para publicitarlo. Solo las misiones que eran 100% exitosas se daban a conocer, las que no, no. Entonces, los rusos llegaron en 1966, 3 años antes que los Estados Unidos. Primero con una nave robótica y luego con una nave tripulada. Pero le fue tan mal a los rusos. Un astronauta ruso murió, el otro se volvió loco y el tercero se las ingenió para regresar a ver cómo podía ser la cosa. Entonces, reitero, decir esto en el 74 era de locos. En el año 2016, recién en el 2016, nunca es tarde para ser reivindicado, ¿no? La BBC de Londres tuvo acceso a documentos secretos de la ex KGB, en donde precisamente lo que se da a conocer es de que ellos habrían aterrizado primero en la Luna. El ovni que vio mi papá y que lo motivó realmente a aceptar nuestro contacto era un objeto en forma de cilindro, en forma de torpedo. Los extraterrestres nos citaron del desierto de Chilca a un lugar en las montañas, a 4.000 metros de altura, un lugar llamado Marcahuasi, que nadie conocía. Nosotros fuimos los primeros en ir a ese lugar como grupo de contacto. Un lugar
de 4 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, que tiene esculturas ciclópeas gigantescas, como esta, el rostro de la humanidad o la cabeza del Inca. Son de más de 2000 años de antigüedad. Y ahorita ya lo voy a terminar. Sí. Y mire ustedes el tamaño de las personas en relación con la escultura. Pues hay un centenar de esculturas allí. Tuvimos avistamientos ovni, los vimos físicamente. Esta es una foto real de uno de estos seres, se llama Mardox, y es de un planeta llamado Silox. Esta la tomó una compañera del grupo en una de nuestras salidas. No justamente en esa salida del año 74, pero sí estábamos todos ahí. Pues ahí en Marcahuasi, ellos nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, nuestro contacto, llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Nosotros decíamos, ¿pero quién nos va a hacer caso? ¿Ya? Sí, hasta mi papá se ha guardado la experiencia que tuvo y no la contó. Cuando nosotros regresamos de Marcahuasi, estar varios días en las montañas, nos encontramos que mi papá estaba en la sala de la casa con Juan José Benítez. Pues el mismo día que nosotros partimos para las montañas, mi padre, caminando por la calle en el centro de Lima, se encuentra con Enrique Valls, periodista, representante de la agencia EFE de Noticias de España, allá en Perú. Y él lo reconoció y le dijo, don Carlos, qué bien que lo encuentro. Usted que es el gran investigador de los ovnis en el Perú. ¿Alguna noticia fresca sobre el tema ovni que quiera dar a conocer? Y mi padre, que había guardado durante meses en silencio la experiencia, dice, pues mis hijos ya han tenido contacto. ¿Qué? Sí. Ya, entonces lo llevó a la agencia y contó y salió un cable que rebotó aquí en España. 5 jóvenes peruanos suben a unas montañas, un lugar llamado Marcahuasi, para tener contacto con los extraterrestres. Entonces inmediatamente la agencia F de aquí llama por teléfono y dice, don Enrique, ¿esta noticia es seria? Sí, don Carlos es asesor de la Fuerza Aérea. Entonces agarraron, Juanjo, ¿qué pasa? Te vas para Perú. ¿Para qué? Para una noticia de ovnis. ¿De qué? De ovnis. Entonces agarró sus chunches, sus cosas, Juanjo Benítez se fue al Perú, llega al hotel, deja sus cosas, toma un taxi, se va a la casa de mis padres, nosotros todavía seguíamos en las montañas, comienza a entrevistarlo, llegamos nosotros con nuestras mochilas, llegamos a la casa y mi papá sale contento, acompañado de Benítez, dice, muchachos, qué bien que hayan venido, este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Y nosotros maravillados porque nos lo habían dicho en lo alto de la montaña, abriremos los medios de difusión. Entonces lo saludamos a Juan José Benítez y le dijimos, señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. No, hombre, a mí me ha enviado la agencia. No, obviamente, usted viene porque la agencia lo envió, pero usted viene a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Yo no entiendo nada, esto ya me suena a chaladura. Y le contamos y nos dijo, a ver, vamos a aterrizar. Si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos. ¿Por qué nunca son testigos imparciales y objetivos? La presencia de periodistas en un encuentro anunció previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que pidió la primera prueba, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Y Benítez nos acompañó y estuvo en el desierto y vio aparecer 2 objetos haciendo evoluciones en el cielo. Y se impresionó tanto que de regreso a España lo testificó. Yo vi 2 ovnis, se me había anunciado con días de anticipación. Escribe su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés, pero no lo pudo publicar de inmediato porque ninguna editorial quería publicárselo. Por más que fuera un testimonio verídico, para que vean la censura que había en aquel entonces. Tuvo que publicar el libro Existió otra humanidad, que fue un bestseller para que le permitieran escribir OVNIS, o sea, publicar el OVNIS SOS a la Humanidad. Y luego, a continuación, escribió 100.000 kilómetros tras los ovnis, porque al año siguiente Benítez regresó al Perú y nos acompañó, ya no al desierto, sino en una playa al norte de Lima. Él venía acompañado de otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, y nuevamente las naves aparecieron y de ahí surgió este otro libro, 100.000 kilómetros tras los ovnis. A lo largo de 50 años hemos invitado a la prensa 10 veces. Hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que a la próxima no aparezcan, porque para hacer ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces en estos 50 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio o cualquier cosa. Y aparte de esas 10 veces, ha habido por lo menos 8 veces más en que nos han acompañado desde un juez hasta una juez, un psiquiatra, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena.
Mucha gente dice, Sixto Paz y su grupo necesitan un psiquiatra y urgente. Pues el psiquiatra vino con nosotros y también lo vio. Entonces, ahí estamos con Juanjo Benítez. Y desde que empezó la experiencia del contacto, miren ustedes, ahí está el ser extraterrestre paradito. Ya, esto es una salida con los grupos del norte de Perú, de Trujillo, en base a los mensajes recibidos por ellos, no por mí, por ellos, con la presencia de los extraterrestres, confirmando que los mensajes que ellos también reciben y que cualquier persona puede tener contacto. O sea, tener contacto es mucho más fácil que mantenerlo, porque mantenerlo requiere una dinámica, requiere un trabajo. El día de mañana vamos a hacer un seminario taller práctico, ya, donde vamos a hacer todas las técnicas prácticas de ejercicios que solemos hacer en los grupos de contacto. Y si el clima nos ayuda, de pronto salimos. Si no, pues tendremos que hacerlo bajo techo. Pero ustedes van a encontrar dentro de los 21 libros que tengo publicados, editados por la editorial Colima Books de Madrid, pues ahí atrás un libro que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, que son todas las técnicas prácticas de ejercicios que dentro de los grupos hacemos para el viaje astral, para la visión de auras, para el retroceso reencarnativo, para el contacto extraterrestre, para todo. Hay otro libro que es justamente la antología de los 50 años, que se llama Contacto Extraterrestre. También hay otro libro sobre el plan cósmico. O sea, ¿por qué vienen realmente? ¿Qué es lo que buscan? ¿Quiénes somos nosotros para ellos? ¿Quiénes son ellos para nosotros? Al final, la respuesta a las tres preguntas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Lo van a encontrar en una trilogía de libros que se llaman El Santuario de la Tierra, El Códice Mexica, y el último libro, Egipto, la Puerta de Orión. Esos libros están ahí atrás. Para aquellos que están interesados en todo lo que los extraterrestres han dicho con respecto a la vida y la muerte, según los extraterrestres, hay un libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Para quienes están interesados en comprobar de que ya estamos vibrando en la cuarta dimensión, hay un libro que se llama Relatos de la otra realidad. Hay hasta libros para niños, o sea, Tanis y la esfera dorada, que explica todo el tema ovni para niños. Sí, tengo que terminar esta exposición, pero no se pierde el próximo capítulo de esta serie. Ya, en la tarde.